¿de acuerdo? Entonces empezamos el primer video tutorial. En esta sesión, por decirlo de alguna manera, vamos a hablar sobre las consultas link. Antes de empezar a, a crear una base de datos en sí, a crear nuestro primer CRUD, pues se me hizo importante hablar sobre las consultas link, debido a que estas en realidad son como una de las cosas o de las principales cosas que debemos saber o que debemos manejar para, para poder mm, jugar con los datos, ¿sí? Podemos manejar de nuestra base de datos o de una lista que creemos o de cualquier cosa. Si sabemos jugar con esos datos de una manera adecuada, podemos eh, conseguir pues unas consultas o algo que querramos, ¿no? Entonces nos vamos a crear un proyecto. Para estos primeros ejemplos pues voy a utilizar simplemente Visual C Sharp con una aplicación de consola y vamos a poner tuto 1. Esperamos a que cargue el proyecto. De acuerdo. Pues simplemente voy a hacer algo un poco sencillo. Entonces vamos a trabajar acá en el main. Lo primero que vamos a hacer, pues simple, nos vamos a crear una lista. Va a ser de nombres, entonces va a ser una lista de strings. Digamos que se llama nombres igual a new list string. Listo. Entonces empezamos, por ejemplo, David, Marcos, Marcos, qué sé yo, Catherine, y Julio, porque estamos en el mes de julio. De acuerdo. Entonces las consultas link casi siempre se utiliza esta notación, ¿no? Un bar. Bar es no sé exactamente, pero creo que es como un tipo de dato que no es tampoco un object, no es un objeto, pero realmente admite casi que de todo, ¿sí? O sea, uno le puede meter lo que quiera y esa vaina se la va a aceptar. La estructura de un query, ¿sí? De un query nativo en base de datos es algo así como un select asterisco from mi tabla usuarios, por ejemplo, usuarios, ¿verdad? Acá es el equivalente, sería más o menos como from, de dónde voy a utilizar los datos. Necesito un alias, entonces acá el alias era as u, por ejemplo, as u, ¿sí? Acá nuestro alias es u, por ejemplo. In, en este caso vamos a utilizar eso que es nombres, nuestra lista en nombres. Esta podría ser, todos estos podrían ser los datos que sacamos de mi tabla usuarios, pero para este momento solamente es una lista. Y le decimos select u. Ese u es como nuestro select asterisco from. Nos creamos un for each. Le decimos acá que vamos a recorrer query, ¿sí? Y simplemente vamos a escribir console.writeLine. Entonces vamos a decir nombre, dos puntos, y vamos a decir ítem. Y ya, con esto tenemos. Podemos ejecutar. No mentiras. Para que no se cierre la aplicación de una vez, tendremos que ponerle como un console.read, que se quede como esperando ahí algo. Entonces ahora sí. No sé, siempre he tenido una especie de problema con estas. En esto. Con el CMD. Y acá vemos simplemente los nombres que tenemos: David, Marcos, Catherine, Julio. Listo, como vemos es realmente sencillo. Y de igual manera estas consultas pues se asemejan bastante a las que podemos hacer en una base de datos, ¿no? Así que acá también podemos utilizar un where. Entonces acá le decimos, por ejemplo, where. Si miramos acá, pues nos aparecen muchas opciones: un as, from, group, un is, join. Acá podemos hacer los join que tanto en realidad vamos a utilizar en esta serie de videos. Para estos momentos solo vamos a utilizar un
un where, y le decimos que donde u punto equals, o sea que el nombre sea igual a, por ejemplo, Julio, ¿sí? Entonces pues en realidad solamente va a traerme un dato, solamente va a traerme un dato, que es este, Julio. Si no lo encuentra, pues no sé si me qué valor me arroje. Siempre tengo un problema con este CMD, entonces me toca cambiarle acá la apariencia para que sea nombre Julio, porque encontró uno. Si yo le hubiera puesto, por ejemplo, Julio A o Julia, mejor, vamos a ver que me imprime en pantalla. No lo he probado. Ok. No me imprime nada, efectivamente, no encuentro nada. Bien. Estas son como las consultas básicas, ¿no? Digamos que si, por ejemplo, vamos a hacer un join, ¿sí? Entonces tenemos Santiago, tenemos David, tenemos otro nombre, qué sé yo, Blanca, y ya, ese va a ser solamente esos nombres, ¿verdad? Vamos a hacer un join. Entonces, un join, ¿qué es? Los nombres que están acá, que también estén acá. Vamos a dejar uno más que sea Marcos, para que tengamos dos nombres que coinciden. Nombres, a esta lista la vamos a dejar con el nombre de nombres 1, y vamos a hacer un join acá. Entonces le decimos de dónde más vamos a sacar los datos. De nombres 1, ¿sí? Uy, lo siento, acá es como un N1 in. Entonces recuerden que este U, que debería ser una N, es nuestro alias, ¿verdad? Es el nombre que nosotros le estamos colocando como una abreviatura. Como cuando en la base de datos le decíamos usuarios U, ¿sí? O usuarios as U. Es un alias simplemente. Le decimos on n equals n1. Recuerden que esto también se puede perfectamente hacer con números. De hecho, yo creo que ahorita vamos a hacer algo con números. Y pues realmente acá ya estaría. Entonces acá solamente me va a arrojar dos nombres: David, porque está repetido, y Marcos, porque estamos diciendo que sea la unión David y Marcos. Wow, listo. Ok, podemos ahora hacer algo con una lista de números, por ejemplo, ¿sí? List enteros números igual a new list de enteros. No sé, todos los números, pues no todos, sino hasta ahí. Está. Esta es como la manera básica de hacer un query. Hay otra forma, digamos, que nos proporciona Link para hacer las consultas. Es un poco más en una línea, o sea, todo eso se puede resumir prácticamente que en una línea. Entonces vamos a decir, por ejemplo, var query 1. Acá las consultas son como directamente, vamos a poner el nombre de nuestra lista o de nuestro data source. Sí, ese data source es el lugar de donde nosotros vamos a sacar nuestros datos, sea de una lista, de un map, que aquí se llama un directory, de un JSON, de una tabla de la base de datos, no sé, X. Acá le decimos, por ejemplo, vamos a hacer un select asterisco from. Acá sería números.selected. Acá igual tenemos que ponerle como un alias, que también va a ser n, y le decimos que seleccione n. Y si por alguna razón, pues lo que hacemos es como que uy, se me perdió. Ya, simplemente vamos a recorrer esta lista, decimos acá el número y ya. Lo que queremos hacer en este instante, o bueno, ahorita,
hacer un where o algo más avanzado, pues no es avanzado, pero algo un poco más que un select asterisco from, que nos va a servir mucho a futuro. Entonces acá vemos que la consulta anterior nos arrojó esto y esta es nuestra consulta. Si queremos hacer un where simple, acá hacemos así, where nuestro alias, lo siento, decimos n punto, no, n igual a, qué sé yo, a 2, por decirlo de alguna manera. Lo siento, tiene que ser igual, como programación. Y lo que corremos, pues obviamente solamente nos va a salir 2. ¿Ven? Entonces de esta manera nosotros podemos jugar, por decirlo de alguna manera, con los datos. Acá con este tipo de consultas es muy importante porque ahí vamos a tener todo lo que necesitamos. Tal vez en estos videos no se va a ver lógica, ¿sí?, de negocio como tal en el CRUD, pero se pueden apreciar que al menos, por ejemplo, para un login se necesitan consultas y pueden ser tan fáciles o tan difíciles como ustedes quieran. Ahorita pues como estamos trabajando con listas, pues realmente son sencillas. Cuando empecemos ya a trabajar con tablas, pues las tablas tienen relaciones, tienen joins. Entonces eso va a ser, pues digamos, bastante interesante. Creo que esto es suficiente para este primer video. No sé si les haya interesado o no. En el siguiente empezaremos a ver ya lo que es creación de una base de datos, hacemos la conexión y de ahí para adelante seguimos mirando cómo hacer un CRUD. Hasta luego.